La luz de la mañana se colaba por las persianas, pero no traía calor. Me levanté despacio, apoyándome en mi bastón hasta que el dolor en la cadera se calmó lo suficiente para ponerme de pie. Mis pasos resonaban en la pequeña cocina, un eco hueco en una casa que alguna vez estuvo llena de risas. ¿Alguna vez has vivido una situación que cambió tu vida para siempre? Déjanos tu comentario y hazte suscriptor porque esta historia te va a impactar de una manera que no esperabas. Abrí el refrigerador por costumbre, aunque ya sabía lo que encontraría. Estantes vacíos, un leve olor a nada y, en la encimera, el recordatorio de que no había comido algo decente en 3 días. Lo único que quedaba era una bolsa de arroz a medio usar y un frasco de café instantáneo. Vertí agua en la tetera, observando el vapor elevarse, fingiendo que podría llenar la habitación de consuelo, pero mi cuerpo me decía otra cosa. Mi estómago rugía fuerte e insistente, como si se burlara del silencio que me rodeaba. La voz de Araceli volvió a mí, afilada como un cuchillo. Había venido hace 2 días, entrando como huracán y, sin decir palabra, tomó el cheque de mi pensión que había guardado para la despensa. Vieja inútil, no necesitas tanto, soltó con desprecio, como si mi supervivencia fuera una molestia. Su perfume se quedó en el aire mucho después de que se fue, un eco cruel de la hija que alguna vez crié con tanta esperanza. Me aferré al borde de la encimera para estabilizarme. Mi bastón temblaba en mi mano, aunque no solo por debilidad. El hambre me carcomía, pero era la humillación lo que realmente ardía. Le había dado todo, me desgasté en noches largas de trabajo y aquí estaba, tratada como si no fuera más que un estorbo. Aún así, bajo el dolor, algo se encendió. No me derrumbaría ante su crueldad. No dejaría que pensara que me había roto. Tomé un sorbo del café amargo, mirando la cocina silenciosa, y recordé el día en que todo cambió. Aún recuerdo el peso de aquellas noches en el hospital cuando tenía poco más de 60 años y tomaba todos los turnos extras que me ofrecían. El sueldo era modesto, pero mantenía las luces encendidas, la hipoteca pagada y dejaba un poco para ayudar a Araceli con lo que decía necesitar. Mi cuerpo dolía constantemente entonces, aunque me decía a mí misma que era temporal, que una vez que ella estuviera estable, por fin descansaría. Recuerdo la noche en que todo cambió. Me quedé hasta tarde para cubrir el turno de una compañera más joven que quería estar con sus hijos. Cuando salí, las calles de Oaxaca estaban resbalosas por la lluvia, las lámparas brillando como halos en el pavimento. Me ajusté la chamarra delgada y crucé rápido el cruce, ansiosa por llegar al pequeño departamento en Coyoacán donde Araceli y yo aún vivíamos juntas. Los faros vinieron demasiado rápido. Un claxon, una ráfaga de aire y luego un estruendo como trueno cuando el coche me golpeó. Desperté días después en el mismo hospital donde había dado tantos años de mi vida, con la pierna vendada, la cadera fracturada, mi cuerpo ya no me pertenecía. Los doctores me dijeron que caminar nunca sería lo mismo. El dolor sería constante, la movilidad limitada. Esperaba lágrimas o consuelo de Araceli, pero cuando vino a verme, su rostro estaba tenso, sus palabras más afiladas que el dolor en mis huesos. ¿Cómo pudiste ser tan descuidada? Ni siquiera puedes cuidar de ti misma. Ahora eres una inútil, lo dijo sin emoción, como si mi lesión fuera una molestia que no podía perdonar. Esas palabras cortaron más hondo que el accidente. El coche se llevó mi fuerza, pero su voz me despojó de algo más vital. Fue el momento en que entendí que el amor de mi hija tenía límites. Cuando finalmente regresé a casa con mi bastón y moretones, la casa ya no se sentía segura. Era como si el accidente no solo hubiera roto mi cuerpo, sino que hubiera expuesto el vacío entre nosotras. Y en los años que siguieron, su frialdad solo se hizo más cortante. A veces los recuerdos regresan en pedazos, como si estuvieran cocidos en la tela de mis huesos. Me veo más joven, con los hombros fuertes, las manos ásperas de tanto fregar, doblar, levantar. Había noches en que trabajaba 2 turnos seguidos, salía del hospital solo para limpiar oficinas en el centro de la Ciudad de México hasta el amanecer. Entraba de puntitas a nuestro pequeño hogar, cuidando no despertar a Araceli, y dejaba un plato de comida junto a su cama para que tuviera desayuno antes de la escuela.
Muchas veces yo misma saltaba mis comidas para que ella nunca conociera el hambre. Recuerdo coser su primer vestido de graduación en una máquina vieja que gruñía con cada puntada. La tela era de segunda mano, pero la transformé en algo que lució con orgullo, girando frente al espejo como si fuera reina. Su sonrisa valía cada dolor en mis muñecas. Recuerdo pasteles de cumpleaños sacados del horno después de jornadas de 12 horas, la cocina llena del dulce aroma del azúcar y el cansancio, y su risa resonando en el pequeño departamento. Esos fueron los años en que creía que sacrificio era otra palabra para amor. Me decía que ella crecería entendiendo, agradecida por todo lo que le había dado. Pero la gratitud nunca llegó. Ahora, cuando me mira, no es con amor, sino con cálculo. Me lo debes, escupió la otra noche cuando dudé antes de darle el resto de mi pensión. Sin mí, estarías en un asilo. Sus palabras eran pesadas como cadenas, atándome con culpa. Mis dedos se apretaron alrededor del bastón, la madera resbaladiza por el sudor de mi mano. La desesperación me envolvió, pesada e implacable, pero bajo ella algo más se movía, rabia, baja y constante, creciendo como una marea que ya no podía contener. El silencio entre nosotras esa noche se sintió final, como si algo sagrado se hubiera roto. Y al día siguiente, ella regresó exigiendo más. El portazo de la puerta principal retumbó en las paredes y, antes de que pudiera levantarme de la silla, la voz de Araceli llenó la habitación como una tormenta desatada. Necesito la escritura de esta casa. Ni siquiera se sentó. Solo se quedó ahí con los brazos cruzados, golpeando el suelo con el pie como si yo estuviera atrasada en un pago que nunca acordé. Me aferré al bastón, anclándome contra la ola de pánico que subía por mi pecho. Esta casa es mía, dije suavemente. Es lo único que me queda. Araceli puso los ojos en blanco. No la necesitas. Apenas puedes subir los escalones del porche. Estarías mejor vendiéndola y mudándote a un asilo. Al menos ahí alguien te daría de comer. Sus palabras cayeron más pesadas que cualquier golpe. Esta casa era más que madera y tejas. Era el último pedazo de estabilidad que poseía. Había luchado por ella, ladrillo por ladrillo, quincena tras quincena. Y aún después de mi accidente, la había conservado. Perderla sería perderme a mí misma. Negué con la cabeza, mi voz más firme de lo que esperaba. No te la voy a dar, Araceli. Su rostro se oscureció. Sus ojos se entrecerraron como si acabara de traicionarla. Se acercó más, bajando la voz, pero no el veneno. Te vas a arrepentir, vieja. Por la ventana vi sombras moverse al otro lado de la calle. 2 vecinos se detuvieron en sus porches, girando la cabeza hacia el sonido de los gritos de Araceli. Por un momento, pensé que alguien podría acercarse, tocar la puerta y preguntar si estaba bien, pero en lugar de eso miraron hacia otro lado, ocupándose con buzones o regaderas, como si mi dolor fuera invisible, como si mi humillación me perteneciera solo a mí. Araceli tomó su bolso y salió furiosa, el portazo resonando otra vez. El silencio que siguió pesó más que sus insultos, un silencio lleno de la certeza de que volvería y, cuando regresara, sabía que querría más que palabras. Después de que Araceli se fue ese día, el silencio en la casa me presionaba los oídos como un peso. Me senté en la mesa con el bastón apoyado en la silla y miré la superficie vacía. Mi pecho dolía, no solo por el hambre, sino por la certeza de que mi propia hija no pararía hasta dejarme con nada. Por primera vez me permití pensar que ya no podría soportar esto en silencio. Alcancé un cajón donde guardaba un cuaderno viejo de espiral, con la tapa gastada y las esquinas dobladas de tanto ser olvidado. Alguna vez tuvo listas de compras y recordatorios, pero ahora tendría otro propósito. Lo abrí en una página limpia, mi mano temblando mientras sostenía la pluma. Lentamente, con cuidado, comencé a escribir. Escribí la fecha de la primera vez que Araceli alzó la voz y me llamó inútil. Escribí el día que vació mi refrigerador y me dejó sin comida. Escribí sobre los moretones en mi brazo de cuando me empujó contra la encimera enojada, cubriendo la marca con mi manga para que nadie la viera.
Línea tras línea, recuerdo tras recuerdo, dejé que las palabras se derramaran. Mi dolor capturado en tinta. Mientras más escribía, más firme se volvía mi mano. Cada entrada era prueba de que aún tenía voz, aunque no pudiera alzarla en voz alta. Cada frase era un hilo que cosía de nuevo la dignidad que ella intentaba arrancarme. Cuando la página se llenó, pasé a la siguiente y a la siguiente, hasta que el cuaderno dejó de sentirse como papel y se convirtió en un escudo. Cuando terminé, lo cerré con cuidado y me deslicé de la silla bajando al suelo. Mis articulaciones protestaron, pero seguí, levantando una tabla suelta en la esquina de la sala. Bajo la madera, en la oscuridad hueca, escondí el cuaderno como si fuera un tesoro. Susurré al vacío: si ella se lleva todo, no se llevará mi verdad. Volví a colocar la tabla, me apoyé en el bastón y me puse de pie. Mi cuerpo era frágil, pero mi espíritu se sentía más firme que en años. Esa noche me fui a la cama hambrienta, pero no derrotada. Por primera vez tenía algo que Araceli nunca podría quitarme y, pronto, tendría que decidir en quién podía confiar con ello. Me había acostumbrado a pasar mis días sin ser notada, pero Rosalba Ortiz no era de las que dejan que el silencio se asiente cuando algo anda mal. Esa mañana, mientras estaba sentada en los escalones del porche con mi bastón en las rodillas, ella se acercó con una canasta de limones de su árbol. Sus ojos agudos estudiaron mi rostro antes de que siquiera hablara. «Te ves pálida, Consuelo». «¿Cuándo fue la última vez que comiste algo decente?», preguntó, dejando la canasta a mi lado. Forcé una sonrisa. «Estoy bien, Rosalba, solo cansada». Ella negó con la cabeza, sus rizos grises rebotando. «No me vengas con cuentos. He oído los gritos y veo cómo te mueves como si tuvieras miedo de romperte». Sus palabras atravesaron el muro que había construido alrededor de mí. Bajé la vista a mis manos temblorosas, avergonzada. El cuaderno escondido bajo la tabla pesaba en mi mente. Por fin, la verdad salió en un susurro. «Es Araceli. Se lleva mi pensión, vacía la despensa, me dice cosas que no merezco. La semana pasada intentó quitarme la escritura de la casa». Por un momento, Rosalba no dijo nada. Luego puso su mano suavemente sobre la mía. «Esto no es debilidad, Consuelo. Esto es abuso. Y el abuso deja huellas. No tienes que pasar por esto sola». Las lágrimas quemaron mis ojos, pero había alivio en escuchar la palabra dicha en voz alta. Abuso, un nombre para el sufrimiento que había cargado en silencio. Rosalba se acercó más. «Conozco a alguien que puede ayudarte. Se llama Verónica Salazar. Trabaja con mujeres y personas mayores que han sido maltratadas. Te explicará tus derechos y lo que se puede hacer». Esa tarde, Rosalba me presentó a Verónica en su sala con tazas de café. Verónica era más joven, con una voz calma que transmitía autoridad. Escuchó sin juzgar mientras explicaba lo que Araceli había hecho, asintiendo con tranquila comprensión. «Ya diste el primer paso», dijo. «Si tienes registros, si puedes mostrar pruebas, podemos proteger tu pensión, tu casa, tu seguridad». Me sentí más ligera y más pesada al mismo tiempo, alivio por ser escuchada, miedo por lo que significaba. Protegerme significaba exponer a mi hija. Esa noche me quedé despierta, el cuaderno escondido bajo las tablas como un latido bajo la casa, preguntándome si tendría la fuerza para seguir adelante. Araceli regresó tarde en la noche, sus tacones resonando contra el suelo como anunciando su humor antes de que hablara. No perdió tiempo en saludos. «Ya no estoy para juegos, madre. O me das la escritura de la casa o me largo. No esperes que vuelva a ver cómo estás». Me apoyé más en el bastón, estabilizándome contra el dolor de sus palabras. «Esta es mi casa, Araceli. Es todo lo que tengo». Su boca se torció en una mueca. «Véndela. Múdate a un asilo. Nadie quiere a una mujer rota dando tumbos en una casa vieja. ¿Crees que a alguien le importa si te mueres de hambre aquí?
No eres más que un peso muerto. La crueldad en su voz perforó más hondo que cualquier herida que cargara del accidente. Por un momento, el miedo me inundó, miedo de ser abandonada, de quedarme a colapsar en esta casa sin que nadie lo notara. Pero entonces el miedo dio paso a algo más firme. Apreté el bastón, sosteniéndolo como si fuera un escudo. No discutí con ella, no supliqué. La dejé escupir su veneno, dejarla rodearme como un buitre, convencida de que ya estaba acabada, pero por dentro sentía una resolución silenciosa creciendo. Cada insulto, cada amenaza, cada vez que alcanzaba lo que no era suyo, lo había registrado todo. Ella pensaba que me estaba reduciendo a polvo, pero no veía lo que había escondido bajo las tablas. No sabía que sus palabras, su crueldad, su codicia ya se estaban convirtiendo en la prueba que la detendría. Araceli tomó su bolso, murmurando que volvería por mi respuesta. La puerta se cerró de golpe y el silencio tomó su lugar. Toqué el bastón al suelo, me levanté lentamente y fui a revisar el cuaderno. La evidencia estaba casi completa y el tiempo del silencio casi había terminado. Esperé hasta estar segura de que Araceli no regresaría antes de cruzar la calle a la casa de Rosalba con el cuaderno apretado contra mi pecho bajo el abrigo. Adentro, Verónica ya esperaba, su maletín en la mesa de centro, su expresión calma pero firme. Me senté lentamente, colocando el cuaderno frente a ella como una ofrenda. Esto es todo, dije, mi voz baja. Fechas, palabras, moretones, el dinero que se ha llevado. Lo escribí todo. Verónica abrió la tapa gastada con cuidado, escaneando las páginas, asintió mientras leía, su pluma subrayando entradas clave. Esto es poderoso, Consuelo. Los registros escritos son pruebas sólidas y, si tus vecinos están dispuestos a testificar sobre lo que han visto y oído, eso fortalece tu caso. Rosalba le entregó una carpeta pequeña. 2 de nosotros ya firmamos declaraciones. Hemos oído suficientes gritos para saber qué está pasando. Verónica me miró. Con este cuaderno, las declaraciones y tus registros bancarios, podemos mostrar un patrón de explotación financiera y abuso emocional. El juzgado puede proteger tu pensión y la escritura de tu casa puede asegurarse para que ella no pueda tocarla. Escuchar las palabras dichas en voz alta me estremeció. Durante tanto tiempo me había creído impotente, reducida al silencio en mi propio hogar. Pero aquí había mujeres que no solo me creían, sino que estaban listas para pelear a mi lado. Araceli pensaba que estaba rota, demasiado débil para resistir. Pensaba que mi silencio era rendición, pero mientras firmaba los formularios que Verónica puso frente a mí, sentí una fuerza regresar que no había conocido en años. Cuando salí de la casa de Rosalba esa noche, el aire se sentía más fresco, más claro. Mis pasos seguían siendo lentos, mi bastón aún necesario, pero cada uno cargaba una nueva certeza. Había comenzado a trazar un camino hacia la protección, hacia reclamar lo que era mío. De vuelta en mi casa, deslicé el cuaderno bajo la tabla una vez más, aunque ahora se sentía menos como un secreto y más como un arma esperando ser desenvainada. Araceli nunca lo vería venir. Llegaron por la tarde, justo cuando Araceli irrumpió por la puerta principal exigiendo la escritura otra vez. Verónica llegó con 2 trabajadoras sociales y un oficial de civil. Sus voces eran tranquilas, pero firmes mientras ponían los papeles en la mesa. Araceli Ramírez, dijo Verónica con tono inquebrantable. Tenemos evidencia documentada de explotación financiera y abuso a personas mayores. Esto incluye registros escritos, retiros bancarios y declaraciones juradas de testigos. A partir de este momento se han presentado protecciones legales para asegurar la pensión y la propiedad de tu madre. Araceli se congeló con la boca ligeramente abierta mientras las palabras calaban. Por primera vez no tenía nada cortante que responder. Sus ojos se clavaron en mí buscando debilidad, pero no hablé, solo me quedé ahí, mi bastón firme bajo mi mano, viendo la incredulidad extenderse por su rostro. Los vecinos se reunieron al borde del jardín, atraídos por la presencia de los oficiales. Rostros que había visto apartar la mirada ahora se quedaban, su silencio roto por curiosidad, incluso simpatía.
Habían oído sus insultos, ignorado mi vergüenza y ahora veían la verdad expuesta. Araceli intentó protestar, su voz aguda. Esto es ridículo. Está confundida, no sabe lo que dice. Pero Verónica levantó el cuaderno de su bolso y lo abrió en una página marcada con fechas y detalles. El oficial se inclinó hacia adelante, su expresión seria. Tu madre sabía exactamente lo que estaba registrando, dijo. El rostro de Araceli palideció. Por primera vez parecía pequeña, acorralada por el mismo silencio que había usado para burlarse. No dije nada. No necesitaba hacerlo. Mi silencio ya no era rendición, era fuerza. Mientras los oficiales la llevaban afuera para más preguntas, me senté en mi silla, el peso de los años presionando, pero un peso diferente levantándose. Por primera vez en mucho tiempo, la casa se sentía que me pertenecía de nuevo. Esa noche me senté en la mesa de la cocina con una comida sencilla frente a mí, pan, queso, un tazón de sopa caliente. La misma cocina que había resonado con vacío ahora cargaba el suave consuelo de ser mía otra vez. Comí despacio, dejando que cada bocado se asentara, sin apresurarme para estirar lo poco que tenía. Las paredes a mi alrededor se sentían diferentes, como si hubieran absorbido el peso de la confrontación y exhalado alivio. Mi casa estaba a salvo, mi pensión estaba protegida y, por primera vez en años, no temía el sonido de la puerta principal abriéndose. Pensé en las noches que soporté el hambre, en las palabras crueles que dejaron marcas más profundas que el accidente que cambió mi cuerpo. La voz de Araceli aún resonaba en la memoria, llamándome inútil, rota, una carga. Pero esa noche esas palabras no tenían poder, eran solo ecos desvaneciéndose en las esquinas del pasado. El silencio había sido mi compañero en todo esto. Ella pensaba que significaba debilidad, que mi quietud era la señal de una mujer demasiado rota para resistir. Pero el silencio fue mi escudo, la cubierta bajo la cual reuní fuerza, escribí mis verdades y esperé el momento justo para hablar sin alzar la voz. Alcancé el cuaderno, sacándolo de la tabla donde se había escondido como un latido secreto. Pasé a una página en blanco, tomé la pluma, mi mano ahora más firme. Escribí una sola línea, presionando las palabras profundamente en el papel. Me llamaron vieja inútil, pero nunca estuve sin poder. Cerré el cuaderno suavemente, lo puse junto a mi plato y dejé que el silencio regresara, no como prisión, sino como paz. ¿Qué habrías hecho tú en esta situación? Escribe tu comentario con tu opinión y conviértete en suscriptor para más historias que te harán reflexionar sobre la vida real.